Bendiciones para todos, saludándole de una manera especial, agradecido con Dios, agradecido con ustedes, gracias por el apoyo, continúen suscribiéndose, compartan la transmisión, compartan los videos, espero que les esté siendo de gran utilidad, que sea de bendición para todos. Hoy vamos a estar hablando un poco de Judas, de la traición de Judas. Siempre hemos visto a Judas como el traicionero, pero siempre ha sido como el villano. Y puede ser que sí, él fue el que traicionó a Jesús, pero no porque era un traicionero, sino porque él asumió la misión de la traición. O sea, él asumió ese rol para llevar a Jesús a cumplir con su propósito, con su misión divina aquí en la tierra. Siempre, a veces, podemos hasta entender o desconfiar de las personas que están a nuestro lado, porque siempre lo que vemos es: Judas es un traidor, cuídate del que tú confías, el que está a tu lado, el que está cerca a ti. Aunque se vean casos, eso no se puede ni esconder ni borrar. Pero entonces entramos en un estado de desconfianza uno a otro. Eso es algo que vivimos a diario. Y voy a tratar de ver cómo explico un poco del rol de Judas como discípulo, el rol que él cumplió. Entiendo yo lo que yo entiendo. Cada quien puede entender algo diferente y eso tengo que respetarlo. Pero quiero exponer por lo menos lo que yo entiendo. Y para eso, incluso Judas fue presentado hasta como ladrón, no solo como traidor. Vamos a empezar con Mateo, el capítulo 26. Vamos a leer varios versos que son importantes. Mateo 26, voy a leer el verso 20, 21, 22 y 23. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, o sea, Jesús se sentó con ellos, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Voy a pararlo ahí porque el verso 24 lo vamos a leer, creo que más adelante. Quizás sí, quizás no. Pero analizando estos versos, aquí hay algo que tenemos que detenernos a pensar, a meditar, a reflexionar sobre esto. Principalmente en el verso 22. El verso 22 dice: y entristecidos, no entristeciéndose, viene diciendo lo mismo, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Aquí hay algo importante, porque ellos están preguntando: ¿soy yo, Señor? Pero dice que cada uno preguntó. O sea, los 12 preguntaron: ¿soy yo? Uno a uno. Pero lo importante de aquí es que ellos preguntaron, pero no es una pregunta para saber quién es, sino ellos nos dijeron: ¿quién es? No se alteraron.
quién es para expulsarlo del grupo o para matarlo, para hacerle algún daño, sino ellos están preguntando como que si ellos todos en el tiempo que estuvieran con Jesús hubieran sido instruidos, como que cualquiera de ellos sería el que lo entregaría. Esto es algo importante que tenemos que entender. Ellos preguntaron como que si soy yo, Señor. O sea, cada uno tenía duda de si, o sea, me va a tocar a mí. Seré yo que lo entregue. Seré yo el que cumpla con esta misión. Este verso hay que analizarlo bien. Hasta que Judas dice, soy yo, y Jesús le dice, tú lo has dicho, y todo sigue igual, como si nada pasara. O sea, cuando Judas dice, sí soy yo, Jesús le confirma, pero los 11 no dicen nada. Imagínense Pedro, que era un poco arrebatado, como diría en términos dominicanos, que siempre andaba armado. No aló por una espada, un cuchillo para matar a Judas. No lo hirió. Todo sigue igual. O sea, tenemos que también meditar en todo esto. Esto es extraño. No hubo reacción de ningún tipo hacia Judas. Judas preguntó como los demás. Soy yo. Y Jesús le confirmó. Sí, eres tú. Tenemos que entender esto. Jesús le confirma. Jesús no le dice nada malo. Jesús le confirma. Y es importante porque nadie se fue en contra de Judas. Cuando Jesús le dice, es una confirmación de que vas a ser tú. Eso yo entiendo. O sea, tú vas a ser el que has sido comisionado para esta misión. Juan capítulo 13, del 26 al 30. Aquí dice, principalmente en el verso 27, que Satanás entró en Judas. Ok, aquí hay algo importante. Y cuando entra en Judas, Jesús le dice, aquí hay algo importante, haz lo que vas a hacer más pronto, o sea, más rápido. Pero Jesús, ¿cuántos demonios no ha expulsado Jesús? Al ganadero, aquel que era ciego y mudo. Jesús ha revivido personas. Pero Jesús no expulsa a Satanás de Judas. Esto también es extraño. ¿Cómo que lo poseyó en ese momento? Si ya estaba predestinado para eso. Desde antes de nacer, ya Judas estaba predestinado para ese rol, para esa misión. Hay cosas que a veces confunden a uno. Y es importante entender esto. Jesús no expulsa a Satanás de Judas, sino lo envía a cumplir con su misión. Esto que estamos escuchando de Jesús no es un regaño, es una orden. Vete a cumplir con tu misión. Cuando Judas sale a cumplir su misión, todos los que estaban allí se quedaron tranquilos. Nadie sospechó de nada. Nadie pensó que él iba a hacer un mal. Todos pensaron, como él era el tesorero que tenía la bolsa del dinero, que esto es importante entenderlo, que Judas manejaba dinero. Judas era el finanza, el secretario de finanzas del grupo, de todo. Todo lo que se movía ahí era Judas. Todo el dinero estaba en manos de Judas.
Ellos pensaron que él iba a comprar todo lo que necesitaban para la fiesta, o que le iba a regalar algo a los pobres. O sea, Judas se mantenía con mucho dinero. Aquí hay algo importante. Cuando Judas sale, nadie, absolutamente nadie, sale detrás de él a detenerlo o hacerle algún daño, porque nadie sospechaba de nada. ¿Por qué? Porque quizás ya ellos estaban preparados mentalmente para ese momento. O quizás no pensaron en nada que era ese momento. Quizás ya Jesús había hablado con Judas aparte, para que ellos tampoco se den cuenta cuándo era el momento. Porque me imagino que Jesús tenía algo especial con Judas. Porque como era quien le iba a entregar, ellos tenían que tener conversaciones privadas. Eso pienso yo. No había ningún conflicto, no había ningún problema. ¿Por qué desconfiar de Judas? No lo había. Por eso nadie estuvo pendiente a eso, a lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder. Judas era de confianza. Judas era, como le dije, el tesorero, el secretario de finanzas. Por ende era de confianza. Aunque aún Juan lo presenta en el capítulo 12, creo que verso 6, como que él tomaba dinero de la bolsa, o sea, robaba. Pero sabemos que también puede ser un error de una traducción, porque la Biblia se ha traducido millones de veces. Incluso la Reina Valera 1960, hasta donde tengo entendido, es la traducción número 13, después de la Biblia del Oso. O sea, puede ser un error, yo estaré también equivocado. También es bueno que ustedes busquen su conclusión. Cuando Judas entrega a Jesús, le da un beso y le dice: salve maestro. Y él le dice: amigo, ¿a qué vienes? Pero cuando le dice amigo, le hace una pregunta: ¿a qué vienes? Primero tenemos que detenernos a pensar. Le dijo amigo. No hubo una agresión. Incluso cuando él le da el beso a quien Pedro, en ese momento que los guardias fueron a prenderlo, a quien Pedro jala su machete, como diría el dominicano, su cuchillo, y le corta una oreja, es al guardia, no es a Judas, que fue el traidor. Entiendan esto. Pero tenemos que ver también qué significa un beso en la cultura judía, principalmente de aquel tiempo. ¿Por qué un beso? Un beso significa, en la cultura judía del siglo I, un beso entre rabino y discípulo era ritual de transición. El rabino besaba al discípulo para transmitir bendición o enseñanza. El discípulo besaba al rabino en señal de obediencia absoluta a una enseñanza recibida. Judas no identificó a Jesús con un beso. Él estaba cumpliendo el ritual final para la entrega de Jesús. Ahí él está demostrando: cumplí la misión que usted me asignó. Con ese beso él demostró lealtad, sumisión. Pongan atención, es importante, se lo voy a repetir.
El rabino besaba al discípulo para transmitir bendición o enseñanza. El discípulo besaba al rabino en señal de obediencia absoluta. Besaba, o sea, lo besaba en obediencia absoluta a una enseñanza recibida. Judas no identificó a Jesús. Él estaba cumpliendo un ritual. Es tan importante saber que él fue un elegido. En Juan capítulo 6, versos 70 y 71, Jesús le dijo: yo lo elegí a ustedes y no ustedes a mí. Y uno de ustedes es diablo. Se refería a Judas, que lo entregaría. O sea, Judas, él lo eligió para esa misión. Muchas veces decimos que Jesús eligió a Judas sabiendo que era un traidor. No. Yo no creo eso. Yo respeto al que lo crea. Él lo eligió para esa misión. Incluso, yo pienso que fue predestinado desde antes de nacer para esa misión. Y si fue predestinado para esa misión, entonces no tenía libre albedrío. Él no tenía escapatoria. Él nació para eso. Él asumió eso sabiendo que iba a ser odiado, sabiendo que iba a ser prácticamente posible golpeado, maltratado. Quizá era el único que tenía la capacidad de asumir ese rol por todos los riesgos que tenía, las consecuencias, y quizás Jesús lo eligió por eso. Cuando él toma las 30 monedas de plata que le dan los sacerdotes, tenemos que entender algo. Judas es finanza. Al ser finanza, él maneja mucho más dinero de ahí. Incluso en Éxodo dice que ese era el valor de un esclavo muerto por un buey. Y Jesús no estaba muerto. Las 30 monedas de plata era un cumplimiento profético. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13, nos dice esto. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pongan bien atención. ¿La echó dónde? En la casa de Jehová al tesoro. Judas no traicionó a Jesús por dinero. Él asumió la traición, pero no por dinero. Él asumió la traición cumpliendo palabra por palabra la profecía. O sea, siguiendo el ritmo del plan divino para lo cual él fue asignado. Miren lo que dice aquí. En Mateo capítulo 27, del 3 al 5, dice que Judas devolvió las 30 monedas de plata ¿dónde? En el templo a los sacerdotes. Por eso que dice allí en Zacarías: échalo, y lo depositó en la casa de Jehová al tesoro. Eso era un cumplimiento profético que Judas estaba haciendo. O sea, todo lo que Judas estaba haciendo, las monedas de plata, el beso, todo eso era un cumplimiento, todo eso era parte del plan divino que él estaba siguiendo. En Hechos, capítulo 3, del 15 al 18, vamos a leer un poco. Y dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros
veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado. A este está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Todo lo que sucedió era cumplimiento profético. O sea, Judas traicionó a Jesús, pero fue por orden de Jesús. Cuando llegamos a entender esto, que Judas no traicionó por dinero, que Judas no era traicionero de corazón, sino cumplía una orden, tenemos que ver bien, cuando recibimos esa enseñanza de que Judas es un traidor, cómo nos lo están explicando, porque muchas veces entramos en una desconfianza con nuestros hermanos, porque a eso que se basa, para que desconfiemos uno de los otros. Por eso que muchas veces aún estamos en la iglesia y no nos podemos llevar hermano con hermano, porque la enseñanza lo que nos está llevando es a desconfiar uno con otro. Cuidado con ese que te da el beso, pero siempre quien te abraza y te da un beso es tu hermano que está contigo ahí. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo enseñamos? Hay que evolucionar. Reflexionemos en cuanto a esto. Tenemos que evolucionar. Muchas personas, muchos sistemas se niegan a esto. Y por eso, cada día hay más desunión y estamos más perdidos. Creo que necesitamos reflexionar sobre esto. Ok, Judas asumió el papel de la traición, pero no porque era un traicionero, sino porque estaba cumpliendo un mandato divino. No fue por dinero, porque él manejaba dinero más de ahí, mucho más que eso. Las 30 monedas de plata era un cumplimiento profético. La entrega de Jesús era un cumplimiento profético. El beso era una representación de lealtad, de sumisión, de obediencia absoluta a la enseñanza que Jesús le había dado a Judas, que lo debía de entregar. Esto es tremendo, pero yo entiendo que es así. Quería compartirlo con ustedes. Espero que lo comprendan bien, que lo entiendan, medítenlo, compártanlo. Espero que les sea de utilidad, de gran bendición, para que así tengamos más armonía con nuestros hermanos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, porque a veces podemos pensar que el que está al lado de nosotros puede ser Judas, pero puede ser que ese va a ser que te va a catapultar, que te va a ayudar a crecer, y por tener esa desconfianza no crecemos ni avanzamos unidos como hermanos. Así que lo voy a dejar hasta acá. Bendiciones para todos de lo alto. Espero que el Señor los bendiga a todos de una gran manera. En el nombre de Jesús. Bendiciones.